Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Píldoras de Gracia y este es el capítulo 18 donde meditaremos del Evangelio según San Juan capítulo 2 versículos del 18 al 22. ¿Vivir por señales o vivir por fe? Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Juan capítulo 2 versículo 18. Escudriñemos las escrituras. Los comerciantes judíos, probablemente llenos de ira, necesitaban una respuesta contundente, efectiva, para ver si era posible asimilar el acto desafiante, decisivo y autoritario de Jesús al dañarle sus negocios. Necesitaban conocer y entender qué señal profética sería esta. El pueblo judío se acostumbró a pedir, esperar e interpretar señales de los profetas de una manera exagerada y casi secular, que confirmen una acción para luego tomar una actitud definitiva ante los hechos. El Antiguo y Nuevo Testamento está lleno de profetas que escribieron un sinnúmero de señales o profecías reveladas por Dios Padre para ser cumplidas en el futuro, para demostrar a la humanidad que Él controla el pasado, presente y futuro de toda su creación. La amada nación de Israel o el pueblo judío se ha acostumbrado a la espera e interpretación de todas las señales posibles. Y esto no es del todo mal, pero han llegado al extremo esperando la redención de Dios. Esta redención a través del Mesías sí les llegó, pero no fueron comprendidas las señales de este y lo crucificaron. Pero todo esto dando cumplimiento a las señales o profecías con respecto al Mesías. Todavía en estos días están en espera del Mesías, el cual debe mostrar conforme a las señales predispuestas por ellos. Como se está acostumbrado a esperar, ver y someter a las señales sus preceptos, estas les serán mostradas hasta ser completamente convencidos de haberles llegado la redención por parte de Dios Padre. Pero en esto serán engañados por el anticristo y por el falso profeta. Pero el inmensurable amor de Dios Padre por el pueblo judío les tiene preparados dos fieles testigos. Pongamos oído atento a esto. Solo se dedicarán a rescatar o predicar al pueblo judío, porque en ese tiempo al pueblo no judío, es decir, a los gentiles, les será terminado el tiempo de su redención. Los dos testigos fieles tienen la tarea de, por favor acépteme la expresión, de desprogramarlos de vivir por señales para programarlos a vivir por fe. Y la profecía es explícita en esto. Serán 12,000 judíos por cada tribu de Israel. No es mucho lo que les puedo comentar sobre las profecías bíblicas. Reconozco que no manejo del todo estos temas. Jesucristo solo me enseñó a ser parte del equilibrio entre el bien y el mal, hasta que el Espíritu Santo suba a los cielos con nosotros, su iglesia. De allí en adelante, la tierra quedará desequilibrada, porque solo el mal será quien predomine en este tiempo de gran tribulación. Si la tierra no ha sido destruida, es por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo, la cual todavía está en la tierra hasta el momento del rapto. Sigamos con la meditación del siguiente versículo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 2 versículo 19. La respuesta de Jesús fue de lo más inesperada y sorprendente posible. Se pudo haber caldeado más los ánimos de los judíos comerciantes, pero no podían tomar represalias contra alguien como Jesús, quien había demostrado ser profeta, y esto era respetado por quienes habían creído en él. Por otro lado, si los discípulos de Jesús no entendieron la respuesta en ese preciso momento, ¿cuánto más difícil es para quienes están alejados del Señor Jesús y solo les gusta interpretar señales sin entendimiento espiritual? Estos judíos comerciantes, aunque pertenecían o permanecían dentro del templo, no significa que entendiesen la voluntad espiritual o divina. Y a esto se le suma el posible estado de ira, enojo, cólera colectiva que podían haber estado viviendo, por lo que cualquier interpretación de Jesús iba a ser infructuosa, incomprendida y de poca o nula aceptación. Para entender las palabras o el mensaje de Jesús es imprescindible nacer de nuevo espiritualmente, es decir, recibir a Cristo en el corazón.
También vivir en humildad, es decir, reconocer mi gran necesidad de Él, de Cristo. Tener en el corazón mansedumbre, sencillez, nobleza. También vivir en paz, es decir, en descanso, en reposo, en gozo. Vivir en la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivir en amor, un corazón perdonador y lleno de buena aceptación, como vivir en la permanencia y unidad, sometidos a la voluntad divina de Dios. Para empezar en este proceso, es necesario hacer la oración de fe, la cual está al final de este video, donde lo importante no son las palabras, sino vivir en estas actitudes anteriormente expuestas. Quien no tiene estas actitudes comprenderá todo de manera lógica, material, superficial y racional, con ausencia de visión espiritual, tal como ocurrió con los judíos comerciantes en el siguiente versículo. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Juan capítulo 2, versículo 20. Una mente llena de lógica siempre va a ver imposibles al momento de enseñarles una voluntad divina, porque la razón es demasiado pequeña para que entre allí el conocimiento espiritual de Dios. Sigamos con los versículos 21 y 22. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan capítulo 2, versículos 21 y 22. En estos dos versículos es clara la interpretación de los discípulos, pero solo cuando vieron a Cristo resucitado. En el nuevo pacto hecho por Dios con los seres humanos, el templo es el cuerpo de Cristo, que a su vez, habiendo Cristo ascendido al cielo y descendido el Espíritu Santo, su cuerpo quedó representado por todos los seguidores de su doctrina, la cual es la iglesia. Una iglesia sin personería jurídica, a la que usted está llamado a pertenecer. Se necesita que tenga un arrepentimiento genuino, nazca de nuevo espiritualmente, recibiendo a Cristo en el corazón, sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y siga a Jesucristo, reconociéndolo como su Señor y su Salvador personalmente. No fui llamado a asustarle o a infundirle miedo, fui llamado a mostrar el amor de Cristo, y en ese amor le digo de todo corazón, es poco el tiempo que nos queda. Bendiciones, hasta la próxima. Para que Cristo entre a su vida es necesario que haga esta oración. Repita conmigo, por favor. Señor Jesucristo, reconozco que lo necesito. Le abro la puerta de mi corazón para que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Reconozco que solo contra ti he pecado y entrego mi vida en tus manos para que me moldees conforme a tu diseño original. Amén.